¿Usted es Esteban Quiroga? El muchacho preguntó sin saludar, sin quitarse el sombrero, sin ninguna de las cortesías que se esperan cuando uno llega a tierra ajena. Simplemente llegó, desmontó y habló, como si hubiera estado ensayando esas 4 palabras durante todo el camino. Esteban levantó la vista del surco que estaba abriendo en la tierra. El sol de la tarde caía oblicuo sobre los pastos, tiñéndolo todo de un dorado denso, casi tangible. Delante de él había un muchacho de unos 14 años, delgado pero erguido, con los pómulos altos y los ojos de un color difícil de nombrar, entre el verde y el café oscuro, según dónde caía la luz. Sostenía un sobre con las 2 manos, con los dedos apretados alrededor del papel como si tuviera miedo de que el viento se lo robara. «Depende de quién pregunta», respondió Esteban sin soltar el azadón. «Soy Tomás». El muchacho sostuvo la mirada. «Tomás Heredia». El azadón resbaló. Golpeó la tierra con un sonido sordo y Esteban no se agachó a recogerlo. «Encontré esto entre las cosas de mi madre», continuó Tomás, extendiendo el sobre. «Está dirigido a usted. Dice su nombre. Nunca fue enviado». Esteban no lo tomó. Miró el sobre desde donde estaba, sin moverse, como si acercarse fuera a cruzar una frontera que no estaba seguro de querer cruzar. En el frente, con una letra inclinada y fina que él habría reconocido entre 1000, estaba escrito un único nombre: Esteban. «¿Dónde está tu madre?», preguntó, y su voz salió diferente, más oscura, rasposa, como madera vieja. «En el pueblo». Tomás bajó apenas la vista, por primera vez desde que había llegado. Acaba de volver. Heredó la casa del abuelo, después de que él murió. Hubo un silencio. No el silencio vacío de quien no tiene nada que decir, sino el otro. El que está tan lleno que no cabe ninguna palabra dentro. En el corral, uno de los caballos se movió. Las jacarandas al borde del camino dejaron caer una lluvia lenta de flores violetas. Esteban miró al muchacho a los ojos. Lo miró de verdad, por primera vez desde que había llegado. Y algo en ese mirar fue más largo de lo que debería haber sido. Como cuando uno cree reconocer un rostro sin saber exactamente de dónde. «Quédate a tomar agua antes de volver», dijo al fin, con una calma que no era frialdad, sino todo lo contrario. Y caminó hacia la casa sin tomar el sobre. Tomás se quedó solo en medio del campo, con el papel en la mano y el corazón golpeándole fuerte. Miró la espalda de ese hombre, los hombros anchos, el andar lento y firme de quien es dueño de cada palmo de esa tierra. Y tuvo la extraña sensación de estar mirando algo que le pertenecía sin que él todavía lo supiera. 15 años. Eso era lo que separaba esa tarde de la última vez que el nombre Soledad Heredia había sido pronunciado en voz alta en esas tierras. 15 años en los que Esteban Quiroga había transformado una parcela mediana en la hacienda más respetada de toda la región. Había levantado el granero nuevo con sus propias manos. Había construido la acequia que llevaba agua hasta el extremo norte del predio. Había abierto surcos en la tierra con la misma obstinación silenciosa con que otros hombres se dan al vicio o a la amargura. Los hombres del pueblo decían que tenía un don especial para la tierra. Lo que no decían, porque no lo sabían del todo o porque preferían no nombrarlo, era que Esteban Quiroga no trabajaba por ambición ni por orgullo. Trabajaba para no pensar. La hacienda era hermosa al atardecer. Las paredes encaladas de blanco captaban la luz de una manera que hacía doler los ojos de tan limpia que era. Los rosales que su madre había plantado años atrás trepaban ya por el arco de entrada, rojos y generosos. El techo de teja vieja brillaba como cobre pulido cuando el sol lo tocaba en el ángulo exacto. Era la vida que un hombre construye cuando decide que no va a esperar más nada. Y hasta esa tarde, hasta que un muchacho llegó a caballo con un apellido que lo detuvo en seco.
había sido suficiente. Había un tiempo en que Esteban Quiroga sabía reír. No muchos lo recordaban ya. Los años y el silencio hacen eso. Borran las versiones anteriores de los hombres hasta que la gente olvida que alguna vez existieron. Pero doña Mercedes Quiroga, que lo había visto nacer y lo había visto crecer, todavía guardaba esa imagen con la fidelidad celosa de quien cuida una vela encendida contra el viento. Su hijo, a los 23 años, apoyado en el portón de la hacienda, riendo con la cabeza echada hacia atrás y los ojos entrecerrados, mientras una muchacha de trenzas oscuras intentaba enseñarle a distinguir las hierbas del jardín por el olfato. La muchacha se llamaba Soledad Heredia, y era, con toda la precisión que esa palabra puede contener, la persona más importante que Esteban Quiroga había conocido en su vida. No fue un amor de miradas furtivas ni de cortejo ceremonioso. Fue el tipo de amor que nace entre dos personas que ya se conocen tan bien que el momento exacto en que cruzaron la línea entre la amistad y otra cosa es imposible de señalar. Habían crecido en el mismo pueblo. Habían caminado los mismos caminos. Ella le había curado una herida en la mano derecha con una tira de su propio delantal cuando él tenía 12 años y había sido lo suficientemente torpe como para resbalar sobre una reja oxidada. «Eres un desastre, Esteban Quiroga», le había dicho en ese entonces, apretando el trapo con más fuerza de la necesaria. «Y tú eres muy mandona para tener 9 años», había respondido él. Ella lo miró con esa expresión suya, la ceja levantada, la boca apretada, los ojos brillando con algo que no era del todo enojo. Y los dos habían terminado riendo hasta que les dolió el estómago. Pasaron los años. Pasaron los cambios que los años traen. Él creció hacia arriba y hacia adentro, se volvió callado y firme como los árboles viejos del campo. Ella creció con una claridad rara en alguien tan joven. Sabía lo que sentía, lo nombraba sin vergüenza y tenía la costumbre de mirar a las personas directamente a los ojos cuando les hablaba, como si mentirle a alguien que te mira así fuera una hazaña demasiado costosa. Cuando Esteban finalmente le dijo lo que sentía, torpemente de pie junto al río, sin haberlo planeado, mirando el agua en lugar de mirarla a ella, Soledad no respondió de inmediato. Se quedó en silencio un momento, y luego puso una mano sobre el brazo de él y dijo: «Ya lo sabía. Estaba esperando que te decidieras. Eso era soledad. Eso era exactamente soledad. Lo que vino después fue el mejor año de la vida de Esteban Quiroga, y también, sin que él lo supiera todavía, el último. Narciso Velasco había sido su amigo desde la infancia. O al menos eso era lo que Esteban creía, porque la amistad, como tantas otras cosas, a veces no es lo que parece cuando se la mira desde adentro. Narciso era hijo de un comerciante del pueblo, hábil con las palabras y con la sonrisa, del tipo de persona que sabe exactamente cuánto dura una conversación antes de que el otro se aburra y cambia el tema justo a tiempo. Era encantador, era inteligente, y llevaba años amando a Soledad Heredia en silencio, con esa clase de amor que se pudre cuando no encuentra salida. La noche en que todo se rompió fue una noche de junio. El cielo estaba limpio y lleno de estrellas, y Esteban había pasado la tarde entera planeando lo que le iba a decir a Soledad, porque tenía pensado pedirle que se casara con él. Tenía el anillo. Era pequeño, modesto, pero lo había elegido él solo en la joyería del pueblo, con una seriedad que hizo sonreír al joyero. Narciso llegó antes. Llegó con una historia, construida con cuidado, con el tipo de detalle que hace que una mentira se parezca demasiado a la verdad. Le dijo a Esteban que Soledad había estado viéndose en secreto con un hombre de la ciudad, que tenía planes de irse, que lo que sentía por Esteban era lástima, no amor, que así lo había dicho, con esas palabras,
en una conversación que Narciso juraba haber escuchado sin querer. Esteban no lo creyó, no de inmediato, pero Narciso era paciente. Y esa noche, con el anillo todavía en el bolsillo, Esteban fue hasta la casa de Soledad para preguntarle, para mirarla a los ojos y escucharla decir que era mentira. La casa estaba oscura, el caballo del padre estaba atado afuera. Y Narciso, que lo había seguido a distancia, se aseguró de que Esteban escuchara exactamente lo que necesitaba escuchar para no entrar. Palabras sacadas de contexto. Un nombre pronunciado en el tono equivocado, suficiente para que un hombre orgulloso, herido y joven se convenciera de lo peor. Esteban se alejó en silencio esa noche, y Soledad, adentro de esa casa, no supo nunca que él había estado ahí. 3 días después, ella se había ido del pueblo, y él nunca supo por qué. Antes de continuar, esta historia ya está atrapando fuerte, ¿verdad? Quiero preguntarte algo. ¿Tú crees que Esteban debería perdonar a Soledad? ¿O el silencio de 15 años es imperdonable? Déjame tu respuesta en los comentarios. Me encanta leer lo que piensan. Y si llegaste hasta aquí sin suscribirte todavía, suscríbete ahora y activa la campanita. Porque lo que viene en esta historia va a dejarte sin palabras. Soledad Heredia aprendió muy joven que los hombres que más te importan son también los que más pueden destruirte sin proponérselo. Su padre era un buen ejemplo. Don Aurelio Heredia era un hombre recto, trabajador y frío como piedra de río en invierno, del tipo que expresa el afecto dando órdenes y demuestra el amor exigiendo obediencia. Cuando le dijo a Soledad que debían irse del pueblo, no le dio explicaciones. Le dijo que empacara lo que cupiera en 2 maletas y que estuviera lista al amanecer. ¿Por qué nos vamos?, preguntó ella. Porque yo lo digo, respondió él. Y eso fue todo. Soledad pasó esa noche entera esperando que Esteban apareciera. Había algo entre ellos que estaba sin resolver, o más bien, algo que estaba tan resuelto que ella asumía que él también lo sabía, que vendría, que tocaría la puerta o lanzaría una piedra a su ventana como hacía cuando eran niños, que no la dejaría irse sin decir nada. La ventana amaneció sin piedras, la puerta amaneció sin golpes, y Soledad subió al carro de su padre con las 2 maletas y un dolor en el pecho que no supo nombrar durante mucho tiempo. La ciudad era todo lo que el pueblo no era. Ruido, velocidad, gente que caminaba mirando el suelo, casas pegadas unas con otras como si el espacio fuera un lujo que nadie podía permitirse. Había faroles de gas en las esquinas que se encendían solos al atardecer, y tiendas con vidrieras que mostraban telas de colores que Soledad nunca había visto juntas. Era, según cualquier criterio razonable, un lugar más grande y más lleno de posibilidades. Ella lo odió desde el primer día, no por la ciudad en sí, sino por lo que representaba, la distancia. Los kilómetros que se acumulaban entre ella y una hacienda con paredes encaladas de blanco y un hombre que tenía los ojos del color del ámbar y la costumbre de reír con toda la cara cuando algo le parecía verdaderamente gracioso. Escribió cartas al principio. Varias. Las escribía de noche con la lámpara de aceite encendida y su padre ya dormido, en el papel fino que había traído del pueblo porque era lo único que le quedaba que olía a ese lugar. Las escribía y las releía y las corregía y las volvía a escribir. Ninguna llegó a tener respuesta, no porque las hubiera enviado y Esteban no respondiera, sino porque Soledad, cada vez que llegaba al final de una carta y la doblaba y la guardaba en el sobre, se preguntaba, ¿y si Narciso tenía razón? Narciso le había dicho algo una tarde, poco antes de la partida, con esa voz suave y condolida que usaba cuando fingía preocuparse por ella, que Esteban había estado hablando con otros sobre cansarse de esperar.
que era un hombre joven, con la hacienda por delante, y que el corazón de los hombres jóvenes, decía Narciso, cambia más rápido que el viento del norte. Ella no lo había creído del todo, pero el silencio de Esteban era real. Y el silencio, cuando uno está solo y asustado en una ciudad desconocida, tiene la costumbre de volverse argumento. 2 meses después de la partida, Soledad descubrió que estaba embarazada. Se quedó sentada en el borde de la cama durante un tiempo que no supo medir, con las manos sobre el regazo y la vista fija en el suelo de madera. Afuera, la ciudad hacía su ruido habitual. Los carros, las voces, los cascos de los caballos sobre el empedrado. Adentro, todo era un silencio tan absoluto que podía escuchar su propio corazón. Pensó en escribirle. Fue su primer instinto. El instinto de 15 años de conocerse, de confiar, de saber que si el mundo se rompía, lo primero que uno hacía era buscar al otro. Pero entonces pensó en lo que eso significaba. Un hombre que no había venido a despedirse. Un hombre que no había respondido ninguna señal. Un hombre al que, quizás, ella le importaba menos de lo que había creído. Y Soledad Heredia, que era valiente en casi todo, descubrió que había una cosa de la que tenía un miedo absoluto, irracional y paralizante: la lástima. Que Esteban la mirara con lástima, que viniera por obligación, que se quedara por deber, que con el tiempo mirara al niño y mirara a ella y pensara en todo lo que había sacrificado. Prefería el dolor limpio a la compasión sucia. Así que guardó el secreto. Lo guardó mientras su padre buscaba un marido conveniente y ella aceptaba sin pelear, porque el peso que cargaba le había quitado las ganas de resistir. Lo guardó durante el parto, cuando llamó un nombre que no era el del hombre que estaba junto a su cama. Lo guardó mientras Tomás crecía y se ponía cada vez más difícil guardarlo, porque el niño tenía las manos de su padre y el andar de su padre y esa manera de inclinar la cabeza cuando pensaba que era exactamente igual a la de Esteban. Lo guardó durante 15 años, hasta que su padre murió y la casa del pueblo quedó vacía, y ella entendió que no podía seguir huyendo de una dirección sin terminar llegando a otra. La carta la había escrito la noche antes de partir del pueblo, 15 años atrás, la última noche, cuando todavía creía que quizás él vendría, o quizás ella tendría el valor de enviársela desde la ciudad, o quizás el mundo sería más generoso de lo que al final resultó ser. Decía todo lo que nunca pudo decirle en voz alta. La había guardado en el fondo de una caja de madera, debajo de unas cintas y de las cartas de su madre muerta, en el lugar donde uno guarda las cosas que no puede tirar, pero tampoco puede mirar seguido. No supo cuándo Tomás la encontró. Solo supo que una tarde, mientras acomodaba la casa heredada, miró por la ventana y vio que el caballo de su hijo no estaba en el establo. Y supo, con esa certeza sin nombre que les llega a las madres, exactamente a dónde había ido. Tomás Heredia era el tipo de muchacho que observa más de lo que habla. No era timidez, o al menos no era solo timidez. Era algo más deliberado que eso. Desde muy pequeño había descubierto que el mundo entregaba más información a quienes sabían quedarse quietos y mirar que a quienes llenaban cada silencio con palabras. Mientras otros niños en la ciudad jugaban a los gritos en las calles empedradas, él se sentaba en el alféizar de la ventana y estudiaba a la gente que pasaba abajo, inventándoles historias, preguntándose a dónde iban y de dónde venían y qué cargaban que no se podía ver. Su madre lo llamaba el pequeño notario cuando estaba de buen humor. Cuando no lo estaba, simplemente le decía que bajara de esa ventana y fuera a hacer algo útil. La relación entre ellos era buena, genuinamente buena, con esa solidez que se construye entre dos personas que durante mucho tiempo solo se tuvieron la una a la otra.
Soledad era una madre presente y honesta, del tipo que no inventa mentiras bonitas para evitar conversaciones difíciles. Le había explicado a Tomás desde temprano que su padre había muerto cuando él era muy pequeño, que había sido un hombre decente y que algunas pérdidas no tienen una historia larga que contar porque la vida, a veces, simplemente corta. Tomás lo había aceptado. O al menos eso es lo que Soledad creía. Lo que Soledad no sabía era que su hijo llevaba años coleccionando detalles, pequeños, casi invisibles, del tipo que solo nota a alguien que tiene el hábito de quedarse quieto y mirar, como el hecho de que su madre, que hablaba con facilidad de casi todo, se ponía rígida de una manera muy específica cuando alguien mencionaba el pueblo al que ahora habían vuelto. No triste, rígida, como quien pasa cerca de una llama y contiene el aliento sin pensarlo. Como el hecho de que entre las cosas que guardaba en esa caja de madera, las cintas, las cartas de la abuela, algunos botones de nácar sueltos, había un anillo pequeño y sencillo envuelto en un pañuelo. Tomás lo había visto una sola vez, de niño, cuando la caja se cayó y el contenido se esparció por el suelo. Su madre lo recogió todo tan rápido y con tanta tensión en la mandíbula que él aprendió en ese momento que había cosas en esa caja que no eran para sus ojos. Y como el hecho, el más pequeño y el más persistente de todos, de que su madre, cuando creía estar sola, a veces pronunciaba un nombre en voz muy baja. No al hablar con alguien, no al rezar. Solo así, en ese espacio extraño entre el sueño y el despertar, o cuando algo la sorprendía emocionalmente y bajaba la guardia por un segundo. Esteban. Tomás lo había escuchado 3 veces en su vida, suficiente para grabarlo, suficiente para saber que ese nombre no era el de ningún muerto que ella hubiera mencionado. El regreso al pueblo había removido algo en él que no sabía que estaba ahí. La casa del abuelo olía a madera vieja y a lavanda seca y a una vida que no era la de ellos. Los vecinos los miraban con esa mezcla de curiosidad y discreción característica de los pueblos pequeños, donde todo el mundo sabe todo, pero nadie dice nada directamente. Una señora mayor le había traído un dulce de leche el primer día y había mirado a Tomás con una expresión extraña, casi consternada, antes de marcharse sin explicar por qué. Tomás le preguntó a su madre quién era. «Una vecina antigua», respondió Soledad, sin levantar los ojos de lo que estaba haciendo. Esa noche, mientras su madre dormía agotada por el viaje y el duelo y el peso de volver, Tomás se sentó en el suelo del cuarto que habían designado para guardar las cosas del abuelo y empezó a revisar cajas. No buscaba nada en particular, o eso se decía. La encontró en la tercera caja, la de madera oscura con el cierre de latón que él reconoció de inmediato. Estaba entre las cartas de la abuela, exactamente donde siempre había estado. Un sobre suelto, sin sello, sin señal de haber sido enviado jamás. El papel amarillento y con los bordes ligeramente ondulados, como si los años le hubieran ido cambiando la forma con paciencia. En el frente, con la letra de su madre, esa letra inclinada y fina que él conocía también, una sola palabra: Esteban. Tomás se quedó inmóvil durante un momento. El cuarto olía a polvo y a tiempo. Afuera, los grillos hacían su ruido constante y el viento movía las ramas del árbol junto a la ventana con un susurro que parecía, si uno lo escuchaba de cierta manera, una advertencia. No lo abrió. Eso era importante. No lo abrió. Porque Tomás, que observaba más de lo que hablaba, entendía que hay cosas que no le pertenecen a uno aunque las tenga en las manos. Y lo que había en ese sobre le pertenecía a otra persona, a alguien que lo había estado esperando durante 15 años sin saberlo. Se quedó sentado con el sobre en las manos hasta que la lámpara empezó a parpadear. Luego lo guardó cuidadosamente en el bolsillo interior de su chaqueta.
el más seguro, el que cerraba con botón, y se fue a dormir. Por la mañana, antes de que su madre se despertara, fue al establo, el hombre de la hacienda al norte del pueblo. Ese era el dato que había conseguido la tarde anterior, con la naturalidad casual que solo tienen los muchachos de 14 años cuando quieren algo sin que se note que lo quieren. Una pregunta suelta a un chico del pueblo mientras exploraba la plaza, respondida con la indiferencia generosa de quien no sospecha nada. ¿Quiroga? Claro, todo el mundo lo conoce. La hacienda está pasando el cerro, por el camino del río, como 1 hora a caballo. Tomás silló antes de que el sol terminara de salir. Cabalgar solo, con el campo abriéndose a los lados y el aire de la mañana todavía fresco y limpio, debería haberlo tranquilizado. Normalmente lo hacía, pero esa mañana iba con el sobre en el pecho y el corazón más ruidoso que de costumbre, y cada kilómetro que avanzaba lo acercaba a algo que no tenía nombre todavía, pero que sentía enorme. No era miedo exactamente. Era la sensación de estar a punto de abrir una puerta que, una vez abierta, no tendría forma de volver a cerrar. Llegó a la hacienda cuando el sol ya calentaba. Vio los rosales rojos trepando por el arco de entrada, las paredes blancas, el techo de teja que brillaba cobre viejo bajo la luz de la mañana, y en el campo, con un azadón en la mano y los hombros inclinados sobre la tierra, un hombre que levantó la vista cuando escuchó los pasos del caballo. Tomás desmontó, ató el animal, caminó derecho hacia él y dijo las únicas palabras que había preparado. «Usted es Esteban Quiroga». Esteban no abrió el sobre esa noche, lo puso sobre la mesa de la cocina junto a la lámpara y se sentó delante de él como quien se sienta frente a un adversario que todavía no ha mostrado sus cartas. El papel amarillento y la letra inclinada del frente lo miraban con una paciencia que él no tenía. Su madre entró sin llamar, como siempre. Doña Mercedes Quiroga era una mujer pequeña que había aprendido a ocupar el espacio con una autoridad que no necesitaba volumen. Vio el sobre, vio la cara de su hijo, y se sentó al otro lado de la mesa sin decir nada, con las manos cruzadas sobre el delantal, esperando. «Volvió», dijo Esteban. No era una pregunta. «Lo sé», respondió ella. «La vi pasar con el muchacho esta mañana. Iban hacia la casa del viejo Aurelio». Silencio. «¿Y?», dijo Esteban. «Y nada. Pasaron». Doña Mercedes lo miró con esos ojos que nunca le habían mentido. «Pero el muchacho vino hasta aquí solo, ¿verdad?». Esteban no respondió. Eso era suficiente respuesta. Su madre alargó la mano y tocó el borde del sobre con la punta de los dedos, sin tomarlo. «Esteban, ese niño tiene tus manos». Él levantó la vista tan rápido que la silla raspó el suelo. «No digas eso. No lo digo para hacerte daño. Lo digo porque lo vi». Su voz era tranquila, del tipo de tranquilidad que solo existe del otro lado del miedo. «Y tú también lo viste, por eso no pudiste mirarlo directamente cuando se fue». Esteban se levantó, fue hasta la ventana. Afuera, la noche era densa y perfumada. El jazmín del muro trepador llenaba el aire con algo que en otra época le había parecido hermoso y que ahora le resultaba insoportablemente dulce. «No sé lo que vi», dijo. «Sí sabes», respondió su madre. Otro silencio, más largo. «Voy a ir mañana», dijo él al fin, sin volverse. «Voy a ir a hablar con ella». Doña Mercedes asintió despacio. Se levantó, le apretó el brazo al pasar y salió de la cocina sin decir más. Esteban se quedó solo con el sobre la mesa. Esa noche no lo abrió, pero tampoco se fue a dormir. Llegó a la casa de Soledad a media mañana, cuando el sol ya calentaba las piedras del camino y los pájaros hacían su escándalo habitual entre los árboles. La casa del viejo Aurelio era una construcción baja y larga, con una galería al frente y una bugambilla violeta trepando por la columna izquierda. Lo único vivo y generoso en una fachada que todavía olía a duelo reciente.
Llamó 2 veces. Hubo pasos adentro, una pausa, y luego la puerta se abrió. Soledad Heredia lo miró desde el umbral durante un segundo que duró demasiado. 15 años le habían cambiado la cara de la manera en que el tiempo cambia las cosas buenas, con respeto, agregando en lugar de quitando. Tenía líneas finas en las comisuras de los ojos, el cabello recogido con menos prisa que antes, y esa mirada, directa, sin escudo, la misma de siempre, que lo golpeó en algún lugar que él creía haber sellado hace mucho. «Esteban», dijo ella, «solo eso». «Soledad», respondió él, y ninguno de los dos supo qué decir después, porque hay reencuentros que no caben en el lenguaje ordinario, y este era uno de ellos. Fue ella quien se hizo a un lado. «Pasa», dijo, «voy a preparar café». Esteban entró a la casa con el sobre en el bolsillo y 15 años de preguntas en la garganta, sin saber todavía cuál iba a salir primero. El café quedó sin tomar. Soledad lo preparó con los movimientos mecánicos de quien necesita hacer algo con las manos, porque si no, las manos delatan. Puso las tazas sobre la mesa, sirvió, se sentó frente a él, y entonces los dos se miraron sobre el vapor que subía en espiral y ninguno tocó la taza. «¿Por qué volviste?», preguntó Esteban. «La casa quedó sola». Una pausa, y no tenía más razones para no volver. Las mismas razones que te hicieron ir siguen existiendo. Soledad levantó los ojos. Había algo en el tono de él. No hostilidad exactamente, pero sí el filo frío de alguien que ha ensayado el dolor durante tanto tiempo que ya sabe exactamente dónde duele más. «¿Qué sabes tú de las razones que me hicieron ir?», dijo ella, y su voz salió más quieta de lo que pretendía. «Nada», respondió Esteban. «Eso es exactamente el problema». Silencio. Afuera, la bugambilla rozaba el techo con el viento. En algún cuarto al fondo de la casa se escuchó un movimiento. Tomás, probablemente, que había fingido muy bien la sorpresa cuando Esteban llegó y al que su madre le había pedido con los ojos que se quedara adentro. «Tu hijo vino a la hacienda ayer», dijo Esteban. Soledad cerró los ojos un segundo. «Solo uno». «Lo sé». «Solo, a caballo, con una carta en el bolsillo que lleva tu letra y mi nombre». Esteban apoyó los codos sobre la mesa y se inclinó apenas hacia adelante. «¿Ibas a decirme que había vuelto? ¿O pensabas pasar los próximos 15 años en el mismo pueblo sin tocar esa puerta?» La pregunta era justa y los dos lo sabían. Soledad no la esquivó. «No sé qué iba a hacer», dijo. «Volví porque era lo correcto. No tenía un plan más allá de eso». «¿Y el muchacho?» El muchacho tomó sus propias decisiones. Algo cruzó por su cara. Orgullo quizás, mezclado con miedo. Siempre lo ha hecho. Esteban sacó el sobre del bolsillo y lo puso sobre la mesa entre los dos. Soledad lo miró como si fuera algo que había esperado y temido en igual medida. «No lo abrí», dijo él. Ella levantó la vista, sorprendida. «¿Por qué no?» «Porque quería escucharlo de tu boca». Fue la declaración más directa que había hecho en toda la mañana y cayó entre los dos con un peso que ninguno de los dos fingió no sentir. Soledad puso una mano sobre el sobre. Los dedos le temblaban levemente, ese temblor pequeño que uno intenta controlar y que por eso mismo resulta más evidente. «En esa carta», dijo despacio, «está todo lo que no pude decirte la noche antes de irme. ¿Por qué me fui? ¿Cómo me fui? Lo que sentía». Una pausa. Lo que todavía sentía cuando la escribí. «¿Y ahora?», dijo Esteban. Soledad lo miró. Esa mirada directa, sin escudo, que no había cambiado en 15 años. «Ahora es más complicado». «Siempre fue complicado». «No», dijo ella, y había algo en su voz que cambió de textura, algo que se apretó. «Antes era simple,
Éramos simples. Lo que viene ahora no lo es. Esteban estudió su cara. Esa manera de decir lo que viene ahora con un peso específico, como quien carga una palabra de más en la oración. Ese leve endurecimiento alrededor de la boca. El hecho de que sus ojos habían ido, involuntariamente, hacia el pasillo donde había desaparecido Tomás. Algo encajó, despacio, inevitable, como las piezas de un rompecabezas que uno ha tenido frente a los ojos tanto tiempo que ya no las veía. «Soledad», dijo, y su voz salió diferente, más baja, más cuidadosa. «¿Qué edad tiene el muchacho?» Ella no respondió, y ese silencio fue la respuesta más elocuente que había recibido en su vida. Esteban salió de la casa de Soledad sin dar un portazo, sin levantar la voz, sin hacer ninguna de las cosas que un hombre menos disciplinado habría hecho. Salió con el paso firme y la mandíbula apretada, de quien necesita poner distancia entre su cuerpo y una verdad que todavía está tratando de procesar. Soledad lo llamó desde la galería. Él no se detuvo. Montó el caballo, tomó el camino del río y dejó que el animal caminara solo durante un largo rato, mientras él miraba el campo sin verlo. El sol estaba alto y la luz caía vertical sobre los pastos, sin el ángulo dorado de las mañanas y las tardes. Una luz blanca y dura que no perdonaba sombras. 14 años. El muchacho tenía 14 años. Él lo había calculado antes de que Soledad abriera la boca, antes de que el silencio de ella confirmara lo que la aritmética ya había dicho. 15 años desde que ella se fue. 14 años del muchacho. Y esos ojos malditos del color del café y el verde mezclados, que eran los mismos que él había visto en el espejo toda su vida. No era rabia lo que sentía, o no era solo rabia. Era algo más vasto y más antiguo que eso. Era la sensación de que le habían robado algo tan grande que no tenía borde y que la persona que lo había robado no había sido ella, sino alguien más, y que él había sido cómplice sin saberlo por el simple delito de haber creído una mentira en el momento equivocado. Narciso Velasco. El nombre le llegó con una claridad que no necesitó ningún razonamiento. Fue directo, como un rayo que encuentra el árbol más alto. Porque había cosas que Esteban había enterrado durante 15 años, pero que nunca había destruido del todo. Dudas pequeñas, inconsistencias en la historia que Narciso le había contado aquella noche. Momentos en que algo no terminaba de cuadrar, pero que él había ignorado porque el dolor es más fácil de sostener cuando tiene un destino claro. Dio vuelta el caballo. Narciso Velasco vivía en la misma casa de siempre, la del comerciante, que ahora era suya desde que su padre había muerto. Era una casa ancha en el centro del pueblo, con una tienda en la planta baja y los cuartos arriba. Próspera, cómoda. La casa de alguien al que la vida le había sonreído con la generosidad que no merecía. Esteban lo encontró en la puerta de la tienda, hablando con un cliente. Cuando Narciso lo vio llegar, algo cruzó por su cara. Algo que intentó disimular detrás de una sonrisa de saludo, pero que Esteban reconoció perfectamente porque llevaba toda la mañana sintiéndolo él mismo. Miedo. «Esteban», dijo Narciso, con esa voz suave de siempre. «¡Qué sorpresa! ¿Cuándo fue la última vez que...?» «Necesito hablar contigo», dijo Esteban. «Solo». El cliente se excusó con la velocidad instintiva de quien detecta que está a punto de presenciar algo que no le corresponde. Narciso abrió la puerta de la tienda con una calma fingida y dejó pasar a Esteban. Adentro olía a tela nueva y a madera barnizada. Las estanterías llegaban hasta el techo, llenas de rollos de género y frascos y herramientas. Narciso se puso detrás del mostrador. Ese movimiento inconsciente de poner un mueble entre uno mismo y el peligro. Esteban se quedó de pie. No necesitaba el mostrador. Soledad volvió, dijo. «Sí, me enteré.
respondió Narciso con cuidado, y trajo a su hijo. Silencio. Tiene 14 años, Narciso. Narciso abrió la boca, la cerró. Intentó una expresión de confusión que le quedó mal puesta, como ropa que no es de su talla. No sé qué quieres que... Quiero que me digas la verdad. Esteban apoyó las manos sobre el mostrador y se inclinó hacia adelante, despacio, sin gritar, sin amenazar, algo peor que eso, con la calma absoluta de quien ya no tiene nada que perder. La noche que me dijiste que Soledad hablaba de irse con otro, la noche que me llevaste hasta su casa para que escuchara esa conversación. Quiero que me digas qué fue real y qué no. Narciso no respondió, y ese silencio fue suficiente. 15 años, dijo Esteban, y su voz bajó hasta un registro que no era un grito, sino algo mucho más difícil de ignorar. 15 años de mi vida. Un hijo que no supe que existía. Una mujer que se fue creyendo que yo no la quería. Se irguió. Lo miró. Todo eso por tu cobardía. Esteban, yo solo... No. La palabra fue corta y definitiva como un portazo. No me expliques. No hay explicación que alcance para esto, y los dos lo sabemos. Había 2 hombres en la tienda en ese momento, pero solo uno de ellos estaba de pie, y no era el que estaba detrás del mostrador. Narciso Velasco, que había construido toda su vida adulta sobre una mentira, se encontró de repente sin ningún lugar donde esconderse, sin el tiempo de por medio, sin la distancia, sin la coartada del olvido, solo con lo que había hecho, reflejado en los ojos del único hombre al que había traicionado de verdad. Todo el pueblo lo sabrá, dijo Esteban, sin rencor ya, solo con la certeza fría de quien pronuncia una sentencia. No porque yo lo cuente, sino porque la verdad, Narciso, siempre termina encontrando el camino. Y salió. Afuera, el pueblo hacía su vida habitual. Los niños corrían por la plaza. Las mujeres hablaban en la puerta de la iglesia. Un carro cargado de heno pasó levantando polvo dorado. Esteban montó y tomó el camino de regreso a la hacienda. Tenía una cosa más que hacer antes de que ese día terminara. Soledad estaba en el jardín cuando Esteban volvió. Arrancaba hierbas malas del cantero con una concentración excesiva. El tipo de tarea que uno elige cuando necesita mantener las manos ocupadas para que la cabeza no explote. No lo escuchó llegar hasta que el caballo relinchó al entrar por el portón. Y entonces se puso de pie y se limpió las manos en el delantal con un gesto lento, como quien gana tiempo. Esteban desmontó, ató el caballo y caminó hacia ella sin prisa, pero sin detenerse. Fui a ver a Narciso, dijo. Soledad parpadeó. ¿Para qué? Para confirmar algo que ya sabía. Se detuvo a 2 pasos de ella. Nos separó él, Soledad. Todo fue él. La historia que me contó esa noche, la conversación que supuestamente escuché desde afuera de tu casa, todo era mentira. Construida con cuidado, pieza por pieza, porque te quería para él y no encontró otra manera. El color abandonó la cara de Soledad de una manera tan visible que Esteban instintivamente dio un paso hacia adelante, como si fuera a sostenerla. Ella levantó una mano, un gesto pequeño que decía, espera, necesito un momento, y se volvió hacia el cantero, de espaldas a él, con la cabeza baja. Los hombros le temblaban. Esteban esperó. Sabía, con ese conocimiento antiguo que uno tiene de las personas que ha amado de verdad, que ella no quería que la miraran en ese momento, que necesitaba ese minuto de espaldas para recomponerse, para reorganizar adentro los 15 años que acababan de cambiar de forma completamente. Cuando se volvió tenía los ojos brillantes pero la voz firme. Yo también creí mentiras, dijo. Me dijo que tú hablabas de cansarte, que los hombres jóvenes cambian, y yo... Soledad apretó la mandíbula.
Yo fui lo suficientemente cobarde como para creerle, porque era más fácil que admitir que me había ido sin pelear. Los dos fuimos estúpidos, dijo Esteban. Sí. Una pausa larga. Los dos lo fuimos. El jardín olía a tierra mojada y a las flores blancas que trepaban por la pared del fondo. Gardenias silvestres que nadie había plantado deliberadamente y que habían crecido solas, con esa obstinación hermosa de las cosas que no necesitan permiso para vivir. El sol de la tarde empezaba a inclinarse otra vez, devolviendo al mundo ese dorado espeso que Esteban asociaba ahora, para siempre, con la tarde en que un muchacho de 14 años había llegado a su hacienda con un sobre en el bolsillo. «Necesito que me respondas algo», dijo Esteban. Soledad lo miró. Ya sabía lo que venía. Llevaba desde la mañana esperándolo, cargándolo, ensayando mentalmente cómo iba a sonar su propia voz cuando llegara el momento. «Tomás es mi hijo». El silencio duró exactamente 3 segundos. Esteban los contó sin querer, y entonces Soledad dijo, «Sí», una sola palabra. Pero tenía el peso de 14 años vividos en secreto, de noches contando rasgos en la cara de un niño dormido, de la culpa callada de quien toma una decisión sola que nunca debió haber tomado sola. Esteban no dijo nada. Se volvió hacia la casa y miró la ventana del cuarto del fondo, donde había visto moverse una sombra cuando llegó, donde sabía, sin necesidad de confirmación, que Tomás estaba escuchando con esa habilidad suya de quedarse quieto y capturarlo todo. «¿Él sabe?», preguntó. «No», respondió Soledad. «Nunca le dije. Solo sabe que su padre murió». «¿Por qué me lo ocultaste?». La pregunta era justa y también era una herida, y Soledad la recibió como tal. No se defendió. No buscó la salida fácil de las circunstancias o de las mentiras de Narciso como escudo. «Porque tuve miedo», dijo, «miedo de que vinieras por obligación, miedo de verte mirar a tu hijo con resentimiento hacia mí, miedo de que el amor que una vez existió se convirtiera en una deuda que ninguno de los dos había pedido». Sus ojos lo buscaron. «Fue una cobardía. Lo sé. No te pido que lo entiendas ahora». Esteban escuchó cada palabra sin interrumpirla. Luego se quedó en silencio durante un tiempo que ninguno de los dos midió. Las gardenias olían. El viento movía las ramas del árbol viejo junto al muro. Adentro de la casa, con toda la delicadeza del mundo, Tomás Heredia se apartó de la ventana y se sentó en el borde de la cama con las manos entre las rodillas y el corazón golpeándole tan fuerte que sentía el pulso en las yemas de los dedos. Había escuchado todo, y lo primero que sintió, antes que la conmoción, antes que las preguntas, antes que el peso enorme de lo que acababa de cambiar en su vida, fue algo inesperadamente parecido al alivio. Afuera, Esteban miró a Soledad durante un largo momento, luego miró la ventana, luego volvió a mirarla a ella. «Voy a necesitar tiempo», dijo. «Lo sé», respondió ella, «pero voy a volver». Soledad abrió la boca, la cerró, asintió despacio, con los ojos llenos de algo que no era tristeza, sino su opuesto exacto. Esteban montó y se alejó por el camino sin volver la vista. Pero esta vez, por primera vez en 15 años, el camino de regreso a la hacienda no se sentía como una retirada. Esa noche, Esteban Quiroga no durmió. No fue una noche de angustia ni de llanto. No era el tipo de hombre que llora fácilmente, y el dolor que cargaba era demasiado viejo y demasiado profundo para manifestarse en lágrimas. Fue una noche de quietud intensa, del tipo que solo existe cuando algo enorme ha cambiado de lugar dentro de uno y el resto del cuerpo todavía no terminó de acomodarse al nuevo peso. Se sentó en la galería con un vaso de agua que no tomó y miró el campo oscuro durante horas.
El cielo estaba limpio y lleno de estrellas, de las que se ven solo en el campo, lejos de todo, donde la oscuridad es suficientemente honesta como para dejar que la luz pequeña se vea. Los grillos hacían su ruido constante. El jazmín del muro trepador perfumaba el aire con esa dulzura espesa que de noche se vuelve casi embriagadora. Pensó en Tomás, en sus manos, en su andar, en la manera en que había llegado a la hacienda sin anunciarse, derecho y sin titubear, con el sobre en el bolsillo y la voz más firme que las manos. Había algo en ese muchacho que Esteban reconocía con una precisión que dolía. No solo en los rasgos físicos, sino en algo más profundo e intangible, en esa manera de observar antes de hablar, en esa decisión silenciosa de hacer lo que considera correcto, aunque nadie se lo haya pedido. 14 años. 14 años en los que ese muchacho había crecido sin un padre, en una ciudad extraña, con una madre que cargaba un secreto demasiado pesado para una sola persona. 14 años en los que Esteban había plantado su dolor en la tierra y construido paredes con él, sin saber que del otro lado de esas paredes había algo esperando. ¿Podía perdonar a Soledad? La pregunta le llegó limpia, sin drama. La giró despacio en la mente, como se gira un objeto en la mano para ver todas sus caras. Soledad había tomado una decisión sola que no debió haber tomado sola. Eso era real. El miedo que la había guiado era comprensible, pero comprensible no era lo mismo que justo, y él era lo suficientemente honesto como para no confundir las dos cosas. Pero también era real otra cosa, que él había creído una mentira sin darle a ella la oportunidad de desmentirla. Que había escuchado la historia de Narciso con la disposición secreta de quien en el fondo tiene miedo de que sea verdad, y que esa disposición había hecho el resto del trabajo. Que la noche en que se alejó de su casa sin entrar, sin preguntar, sin siquiera tocar la puerta, esa noche él también había fallado, los dos habían fallado, en momentos diferentes, de maneras diferentes, pero con el mismo resultado, 15 años de distancia que ninguno de los dos había querido. Hacia el amanecer, cuando el cielo empezó a aclararse por el este con esa franja rosada y lenta que precede al sol, Esteban tomó una decisión. No fue una decisión dramática ni solemne. Fue tranquila, casi silenciosa, como todas las decisiones que uno toma después de una noche entera de pensarlo bien. Se levantó, entró a la casa, se lavó la cara con el agua fría de la palangana, se cambió la ropa, y antes de salir, pasó por el jardín de su madre. Doña Mercedes lo encontró cortando flores al amanecer y no dijo absolutamente nada. Solo lo miró desde la puerta de la cocina con una taza de café en las manos y una expresión que era, en partes iguales, alivio y ternura. Cuando él pasó junto a ella con el ramo en la mano, ella le puso el café en la otra sin una palabra. Él se lo tomó de un trago. Le devolvió la taza, le dio un beso en la frente y montó. Llegó a la casa de Soledad cuando el sol apenas despuntaba sobre el cerro, tiñendo las paredes encaladas de un rosa suave y breve que duraría solo unos minutos antes de convertirse en blanco. La bugambilla violeta sobre la columna del frente brillaba con el rocío de la noche. Todo olía a mañana nueva. Soledad estaba en la galería. No dormida. Era evidente que ella tampoco había dormido. Estaba sentada en el banco de madera con una manta sobre los hombros y una taza entre las manos, mirando el camino con esa expresión de quien ha estado esperando sin permitirse reconocer que esperaba. Cuando lo vio llegar, se puso de pie despacio. Esteban desmontó, ató el caballo. Caminó hasta la galería y subió los 2 escalones. Se detuvo frente a ella y le extendió el ramo.
rosas rojas del jardín de su madre, con los tallos todavía mojados de rocío, atados con un trozo de cinta que había encontrado en la cocina y que era claramente de doña Mercedes, y que Soledad reconoció de inmediato, porque la cinta era exactamente igual a las que usaba esa mujer desde siempre. Soledad miró las flores, miró a Esteban, y se le quebraron los ojos. «No merezco esto todavía», dijo. «No te las doy porque las merezcas», respondió él. «Te las doy porque esta mañana me desperté y lo primero que pensé fue en ti. Y me di cuenta de que eso no había cambiado en 15 años y que probablemente no iba a cambiar en los próximos 15 tampoco». Ella tomó las flores, las apretó contra el pecho. «Esteban», empezó. «Hay cosas que vamos a tener que hablar», la interrumpió él con suavidad pero con claridad. «Lo de Tomás, lo que viene, lo que los dos hicimos mal. No te estoy diciendo que ya está resuelto. Te estoy diciendo que quiero resolverlo». Soledad asintió. Tenía la voz rota, pero los ojos eran firmes. «¿Y Tomás?», preguntó en voz baja. Como si lo hubiera convocado, la puerta de la casa se abrió. El muchacho apareció en el umbral con el cabello revuelto y la ropa de dormir, con esa expresión de quien fingiría que acababa de despertarse, si no fuera porque tenía los ojos demasiado despiertos para ser convincente. Miró a su madre, miró a Esteban, bajó la vista a las flores. Nadie habló durante un segundo. Fue Esteban quien dio un paso hacia él. «Buenos días, Tomás». «Buenos días», respondió el muchacho. Su voz no temblaba, pero algo en su cara, en ese control excesivo de quien está conteniendo mucho, le recordó a Esteban tanto a sí mismo a esa edad que tuvo que respirar hondo antes de seguir. «Sé que escuchaste ayer», dijo Esteban, «y sé que tienes preguntas, muchas». Hizo una pausa. «Yo también las tengo. Y me gustaría que con el tiempo pudiéramos respondérnoslas juntos, si tú quieres». Tomás lo miró durante un momento largo. Luego asintió, una sola vez, con esa seriedad suya de hombre viejo en cuerpo joven. Y Esteban pensó que nunca en su vida había visto nada tan parecido a un nuevo comienzo. Los meses que siguieron no fueron fáciles. Nadie que haya vivido algo verdadero esperaría que lo fueran. El perdón real, no el que se dice con la boca para terminar una conversación incómoda, sino el que se construye día a día con paciencia y honestidad, es un trabajo lento y a veces ingrato. Hay mañanas en que sale solo, ligero, sin esfuerzo, y hay otras en que cuesta más que abrir la tierra dura en pleno verano. Esteban y Soledad tuvieron las dos clases de mañanas. Hubo conversaciones que empezaron bien y terminaron en silencios largos y tensos. Hubo momentos en que él se cerraba de repente, sin aviso, y ella aprendía a respetar esa puerta cerrada sin golpearla. Hubo momentos en que ella decía algo y él escuchaba con esa atención suya tan completa que a veces resultaba más difícil de sostener que la indiferencia, pero se encontraban. Sistemáticamente, con la constancia de dos personas que han decidido que el esfuerzo vale más que la comodidad de rendirse, se encontraban. Al principio era café en la galería de ella, por las mañanas. Luego fueron paseos al atardecer por el camino del río, con Tomás a veces entre los dos y a veces siguiéndolos a distancia con ese tacto suyo de muchacho que entiende más de lo que dice. Luego fueron las tardes en la hacienda, donde Soledad empezó a aparecer con la naturalidad gradual de quien va ocupando un espacio que siempre le perteneció y que solo estaba esperando que ella lo recordara. Doña Mercedes la recibió la primera vez con la misma calma con que recibe un río que vuelve a su cauce después de una larga sequía, sin escándalo, sin reproche, con una taza de té y una pregunta sobre si todavía le gustaba el azúcar. Soledad casi lloró en la mesa de esa cocina. Tomás y Esteban construyeron su relación con la misma lentitud deliberada con que se construyen las cosas que duran.
No hubo una escena solemne de declaración ni un momento oficial de nada. Fue más orgánico que eso, y por eso mismo, más real. Empezó con preguntas sobre la hacienda, sobre los cultivos, sobre el nombre de las herramientas que Tomás no conocía. Siguió con tardes enteras en el campo, trabajando juntos en silencio cómodo. Ese silencio que solo se logra entre personas que ya no necesitan llenar el aire para justificar su presencia mutua. Un día, sin que nadie lo planificara, Tomás llamó a Esteban por su nombre en medio de una oración y luego lo llamó papá al final de la misma, con la naturalidad de quien no se da cuenta de lo que acaba de cruzar hasta que ya lo cruzó. Esteban se agachó sobre el surco que estaba abriendo y tardó un momento en volver a enderezarse. Cuando lo hizo, tenía la mandíbula apretada de la manera que Tomás ya había aprendido a leer. No enojo. Todo lo contrario. No dijeron nada más en todo el resto de la tarde. No hizo falta. La boda fue sencilla, como corresponde a las cosas verdaderas. Una mañana de octubre, con el cielo de ese azul profundo que solo tienen los cielos de campo en otoño, y los rosales de Doña Mercedes en su momento de mayor esplendor, Esteban Quiroga y Soledad Heredia se casaron en el patio de la hacienda, frente a los pocos pero exactos testigos que hacen falta cuando uno se casa de verdad. La madre de él, algunos vecinos de confianza, y un muchacho de 14 años, parado en primera fila con los brazos cruzados, y una expresión seria que no engañaba a nadie, porque tenía los ojos brillantes desde el principio hasta el final. Cuando el cura terminó y Esteban tomó la cara de Soledad entre las manos, esas manos grandes y callosas que ella conocía desde siempre, y la besó, Tomás miró al suelo un momento. Luego miró hacia arriba. Luego se mordió el labio inferior con fuerza. Doña Mercedes le puso una mano en el hombro sin mirarlo. Él cubrió esa mano con la suya sin decir nada. Han pasado muchos años desde esa mañana de octubre. Soy viejo ahora, o al menos más viejo de lo que me gustaría admitir. Tengo las manos de mi padre, eso no cambió, y tengo la costumbre de mi madre de quedarme quieto y observar antes de hablar, lo cual resulta particularmente útil cuando uno tiene hijos propios que creen que pueden esconder cosas. La hacienda sigue en pie. Más grande ahora, con el granero nuevo que construimos mi padre y yo hace 20 años, y el jardín que mi madre plantó y que mis hijos arrasan sistemáticamente cada primavera sin ningún remordimiento. Mis padres se sentaban todas las tardes en la solería de la galería. Era su costumbre desde que tengo memoria. Ese momento de la tarde, cuando el sol empieza a inclinarse y la luz se vuelve ese dorado espeso que mi padre alguna vez me dijo que era su favorita. Se sentaban juntos y hablaban, o no hablaban, o simplemente miraban el campo en silencio. Ese silencio ya no era el de antes. No era el silencio de los 15 años vacíos, ni el de las cosas sin decir. Era el otro, el que está lleno de todo lo vivido, de todas las conversaciones tenidas, de todos los conflictos resueltos y de todos los atardeceres compartidos. Era el silencio de la gente que llegó. Mi madre murió antes que mi padre, en una mañana de primavera con el jazmín florecido y la ventana abierta. Mi padre se quedó sentado junto a ella mucho tiempo después de que todo terminó, sin moverse, con una mano sobre la de ella. Cuando salió del cuarto, me miró y dijo una sola cosa. Valió cada día. Yo creo que tenía razón, siempre creí que tenía razón. ¿Llegaste hasta el final de esta historia? Entonces sabes lo que es el amor que resiste el tiempo, la distancia y las mentiras ajenas. Déjame en los comentarios. ¿Creías desde el principio que Esteban iba a perdonarla o dudaste? Me encanta leer sus respuestas. Cada comentario me dice que esta historia llegó a donde tenía que llegar. Si esta historia te movió algo por dentro, suscríbete al canal
y activa la campanita.